¿no? Y entonces, pues íbamos a hablar de la situación actual del Pacífico, que yo lo he planeado, pues, en dos apartados, ¿no? Hablar un poco de los antecedentes geopolíticos, en qué entorno geopolítico vamos a hablar. Muchos de vosotros me habréis escuchado hablar de geopolítica, y después líneas concretas de acción estratégica, ¿no? Del Pacífico. Pero claro, estos antecedentes geopolíticos se dividen, como dice muy bien la palabra geopolítica, en dos áreas, la geografía y la política, pero geografía, como pone ahí, desde una perspectiva muy amplia, aspecto tanto físico como humano, que la geografía humana, pues, no, dentro de este mundo muy tecnificado y muy digital, las humanidades han ido perdiendo terreno. Entonces las universidades muchas veces, más que formar a grandes humanistas, grandes intelectuales, grandes universitarios, universitario es de universalidad, lo que se conforma por ese concepto anglosajón a técnicos y muy especializados en algo, que eso está muy bien, pero no hay que olvidar la conformación de toda la formación de la persona como científico, ya sea en las ciencias de las humanidades o ciencias experimentales, ¿no? Hablaremos de los dos ámbitos, de la geografía física, de la geografía humana y, por supuesto, del aspecto político, el geopolítico, la política, el gobierno del mundo, ¿no? Hablaremos de la polarización, el ejercicio del poder en el mundo y la dinámica de los conflictos en el mundo. Porque además, y ahí veremos después más adelante, la cuestión de la geopolítica ha vuelto a ponerse de relevancia porque ha habido una época que estaba un poco denostada. Hay un autor, Robert Kaplan, que escribió hace unos años un libro que se llama La venganza de la geografía, de cómo habla de que en esta segunda modernidad, posmodernidad o globalización digital o revolución 4.0, según como queramos llamarla, que tiene muchos nombres, muchas veces el hombre se ha considerado en esta soberbia del hombre por encima de lo físico, ¿no? Hemos trascendido la transhumancia que dicen algunos, el transhumanismo, que nos creemos superiores a lo físico, a la geografía, y muchas veces la geografía se venga. Hoy en día lo estamos viendo con el cambio climático, o sea, que ha existido siempre, independientemente de que haya hombre o no hombre sobre la Tierra, y como eventos de tipo muy duros están azotando, pues, para empezar, España y todo el mundo, tanto por calor como de oleadas de frío, tempestades de viento, y entonces estamos sujetos a un entorno físico, queramos o no. Después, al hablar de antecedentes geopolíticos del Pacífico, al final iremos a morir, creo yo, a los dos grandes elementos del Pacífico, a Estados Unidos y China. Pero para ir situando bien el entorno en el que estamos, de geografía física y geografía humana, hemos un poco romper, de dejarnos de mirar el ombligo, porque fijaros lo que hace 2500 años era Occidente, que hablamos mucho de Occidente y yo soy el primero que hablo de una servidumbre eurocentrista, o sea, yo soy yo en mis circunstancias, que decía Ortega y Gasset, somos hijos de nuestra historia. Entonces, para nosotros Occidente, pues hace 2500 era simplemente esto, el mar Egeo, 600 kilómetros por 400 kilómetros, y en ese entorno del mar Egeo era donde se conformó la Eléade y las polis griegas, y empezó a crecer lo que hoy conocemos como Occidente. Más adelante, hace 2000 años, ya creció un poquito, ¿no? Creció un poquito lo que es el entorno occidental, con epicentro en Roma, y entonces ya los límites se acrecentaron. El Mediterráneo, con 3.700 kilómetros de largo por 1.600 de alto, pues es un poco un entorno geográfico más amplio, ¿vale? Ahí el mar Mediterráneo, el mar en medio de la Tierra, porque fijaros, para los antiguos, los clásicos, claro, lo que dividía la Tierra era el mar Mediterráneo, o sea, con aquellos mapas en T, en forma de T, en la línea vertical era pues el mar Mediterráneo, que dividía la Tierra, ¿no? Las tres trozos de tierra, Europa, África y Asia, ¿no? Pero más aún así, seguimos avanzando en la historia y se fue haciendo el mundo más grande, ¿no? Nos fuimos ensanchando y llegó, pues, hace nada, un poco más de 500 años, 530 años, y el mundo creció y ya dejó de ser el Mediterráneo centro de gravedad, y
y para nuestra desgracia en parte, porque Valencia solo afectó, el centro de gravedad se fue hacia el Atlántico. Nos vertimos hacia el Atlántico y nos quedamos en una posición un poco periférica, ¿vale? Y entonces el Atlántico, pues ya sabéis, está aquí, por aquí tengo la cifra, 14.700 kilómetros por 4.800 kilómetros, o sea, un incremento importante de las medidas que antes era el mundo del Mediterráneo a lo que es lo que fue hace 500 años el mundo, el Atlántico. Y esto era el mundo, hasta hace relativamente bien poco. Pero claro, fue algo más. Cuando, fijaros, Vasco Núñez de Balboa descubre, tras pasar por el Istmo de Panamá, el Mar del Sur, como él lo llamó, pues llegó a lo que 7 años después Magallanes llamaría el Pacífico. Una extensión enorme de mar de 15.000 por 20.000 kilómetros, que facilita inevitablemente se ha de uno comunicar por navegación, aunque con los medios de la época era de gran dificultad. También de gran dificultad para las acciones militares de la época, durante muchos años. Por eso ha beneficiado siempre las estrategias de tipo indirecto, ¿vale? No los ataques directos. Y en aquella época, pues bueno, era un mar que no formaba parte de la historia. Había partes del Pacífico que conformaban la historia, pero como unidad marítima, hasta que no llegó España, en español, no había un concepto del mar Pacífico, porque claro, aquí tenemos otro ejemplo de cómo el elemento geográfico físico divide al mundo. Fijaros en la época romana lo que fue, aquí vemos en la frontera de Roma con los pueblos bárbaros extranjeros, el Rin y el Danubio, con el Limes que lo unía aquí en medio, y que fue, vamos, una línea defensiva porque todo ese medio acuático era una dificultad, ponía difícil el traspasarlo. Pero claro, lo que son las dificultades del pasado son las oportunidades del presente y del futuro, porque con la tecnología hemos podido ir ocupando el medio extraño al ser humano. El ser humano, pues, como ser vivo, es un ser vivo terrestre, ¿no? Entonces, nuestro medio natural es la Tierra. Pero con la tecnología hemos ido ocupando los otros medios. La tecnología, en primer lugar, nos ayudó a ocupar el medio acuático, con lo cual, fijaros, aquí este mapa, en verdad, el grande, son todos los canales y vías de comunicación, autopistas del agua. Estas, las fotos más antiguas del inicio de la revolución industrial, pero todas estas vías están siguen operativas, de cómo esa tecnología nos ha ayudado que lo que era una dificultad de antaño es una oportunidad del presente y del futuro, porque hemos dominado el medio acuático, ¿vale? Que antes era una línea, era un impedimento. Hoy en día con la tecnología es algo que facilita la comunicación. Igual, por ejemplo, con el medio aéreo. El medio aéreo era totalmente ajeno al ser humano. Hoy en día, con la tecnología, hemos ocupado el medio aéreo. Y fijaros la movilidad que hay entre continentes, que no hay distancias, ¿vale? E incluso el espacio sideral, también poco a poco, en función de las disponibilidades muchas veces presupuestarias, pues se va ocupando. Es la Estación Espacial Orbital, etc., etc., ¿vale? También tenemos aquí, por ejemplo, para evidenciar claramente, a ver que no me pierda el orden, la naturaleza de lo que hablamos, de la geografía física, es que, claro, tenemos esta enorme cuenca del Pacífico, 15.000 por 20.000 kilómetros, que tenemos mayor concentración de volcanes, 1/3 de la superficie terrestre, tenemos además 43% del agua del planeta, las máximas profundidades, pero hay un elemento muy importante en la cuenca del Pacífico, que con la sensibilidad actual hay que tenerlo muy en cuenta y no se debate. Nosotros los europeos tenemos un gran complejo, en general somos acomplejados, los europeos respecto al mundo. Parece que somos los culpables del cambio climático, de todo, del cambio climático, de la esclavitud, de todo. Bueno, cada uno en su momento histórico ha hecho lo que ha podido. Porque claro, hablamos de cambio climático y del medio y parece que contaminemos nosotros. Pero si uno observa dónde está la contaminación en el mundo,
donde más contaminación hay es en esa zona precisamente del Pacífico. Hay incluso islas de plásticos de más de 1 millón de kilómetros cuadrados que están al norte de la isla de Hawái, porque es la zona justamente de convergencia de las corrientes marítimas. Pero los datos de emisiones de carbono, el país más contaminante, China, después Estados Unidos, que también es de la cuenca del Pacífico, Rusia, que también es cuenca Pacífico, en parte, India, vecindario, Japón, cuenca del Pacífico, o sea, y aquí en este mapa, con los colorcitos, muy anglosajón, vemos que nosotros estamos en la zona menos contaminante, es decir, que los que contaminan son otros. Ojo, con nuestros complejos. No digo yo que haya que contaminar, pero no hay que caer en esquizofrenias y paranoias. Hay que evitar, intentar no contaminar, pero ojo con el autoinculparse muchas veces de todos los males del planeta. Ojo, hay que ser sostenible medioambientalmente, pero nosotros no somos los que más contaminamos en el mundo. Nosotros hacemos bastante bien nuestros deberes en general. Aquí tenemos, por ejemplo, otra, pues bueno, en la cuenca, en el sudeste asiático, entre el Índico y el Pacífico, pues el 70% de los barcos del mundo son desguazados porque no hay condiciones medioambientales. Ya veis esa imagen de ese barco en mitad de la playa que lo están desmontando y esa foto satelital de cómo está todo lleno de barcos varados en la playa y la contaminación en las aguas que produce. Es terrorífico, es triste, 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 ¿no? Después, geografía humana. Bueno, pues si los datos de geografía física son inmensos, los datos de geografía humana aún más. Aquí tenemos en primer lugar a nivel histórico, porque nunca hay que olvidar que la geografía humana empieza hablándose, o yo por lo menos me gusta hablando, de la reina madre de las ciencias de comportamiento humano, que es la historia. Pues la primera vez que el Pacífico como entidad entra en la historia es por España. De hecho, se habla del lago español, porque nosotros ocupamos nuestro imperio, que es un imperio distinto a los otros imperios, porque un imperio como concepto imperial a nivel internacional global es una metrópoli con unas colonias que tienen otra regulación, y en España eso nunca ocurrió. Tanto la España peninsular como la España de ultramar, todos los españoles de los dos hemisferios teníamos los mismos derechos y deberes, incluso los peninsulares más, porque por ejemplo, entre otras cosas, a Cuba se le dio una autonomía y gozaba de unos privilegios que no teníamos los peninsulares, por ejemplo, ¿no? En el siglo XIX. Entonces, ocupamos lo que es nuestro imperio, toda la costa del Pacífico de América, tenemos Filipinas y le damos una unión que los demás, pues fijaros, China, que es una potencia continental tradicionalmente, hizo en el siglo XV, el almirante Zengwe, una expedición hacia el Índico, que llegó hasta el canal de Mozambique, porque es el momento que Tamerlán, que es el último de los grandes khanes, había cortado las comunicaciones y el comercio con el oeste. Entonces, hacen una expedición. Tamerlán, que es el último, como os comentaba, de los grandes khanes, desaparece y vuelve a establecerse el comercio, con lo cual parece ser que no hay necesidad de otra vez de volver a realizar expediciones marítimas por parte del imperio. Japón ya sabemos cómo hasta la era Meiji, hasta 1868, y su revolución y su puesta en marcha, pues está muy retraído hacia sí, hasta que no llegan los americanos a mitad del siglo XIX, están encerrados en sí mismos. En Australia y algunas colonias inglesas, pero comunidad política como unidad, como concepto, es el lago español cuando empieza el Pacífico, a partir del siglo XVI, a ser considerado como parte de nuestra historia. De hecho, aquí tenemos el sistema de comunicaciones en el Pacífico español, que es el galeón de Manila o galeón de Acapulco. Le llaman más el galeón de Manila, pero vamos, de las dos maneras lo he leído. Y esta es la vía de comunicación marítima que más tiempo ha durado en la historia, 250 años de comunicaciones interrumpidas entre el virreinato de Nueva España, aquí
en Acapulco, en México, con la Capitanía General de Filipinas, de la cual dependía. Fijaros, estos eran viajes de meses, 2-3 meses de ida y 3-4 de vuelta, más el tiempo de permanencia en los puertos para arreglar las naves, ¿eh? Y también a la espera de buenas condiciones climatológicas. Era todo una vía de comunicación increíble, un despliegue logístico, vamos, de proporciones majestuosas. Y eso lo mantuvimos España durante 2 siglos y medio, ¿vale? Y así manteníamos las comunicaciones en lo que entonces se llamaba, por muchos, el lago español. Después ya vino, bueno, la decadencia del imperio, ya vinieron los norteamericanos, ocuparon lo que es todo el Pacífico, todos los pequeños países de la costa de Centroamérica y Sudamérica no tuvieron gran entidad imperial, Japón ya se hizo gran imperio, Francia, ojo, apoyándose en tropas y en el esfuerzo español desde Filipinas, empezó a hacer su imperio en Indochina. Ya sabemos cómo a principios del siglo XX se proclama la República China, que terminará siendo la República Popular China del 49. Y aquí, bueno, pues en esta parte norte pues he puesto la evolución de lo que es desde los imperios de los zares al imperio soviético y a la actual Rusia. Y así va evolucionando el Pacífico. Pero claro, a nivel humano tenemos que tener en cuenta que son las principales, hoy en día, a día de hoy, las principales potencias del mundo. 53 países, es decir, la cuarta parte del mundo está ahí metida en esa cuenca. Pero claro, además de los 12 países más poblados, 9 son de la cuenca del Pacífico, ¿vale? Y además hay 4 en el vecindario, que podríamos decir Brasil, que está muy cercano al área del Pacífico, y después en la cuenca asiática del Índico, pues tenemos a otros 3, como es la India, Bangladesh y Pakistán, muy relacionados con todo lo que ocurre en el Pacífico. Pero además tenemos como a nivel económico, pues también, fijaros, de los 15 países, mira, lo he puesto aquí mal, 16 países, de los 16 primeros países, 9 son del Pacífico. O sea, estamos hablando del lugar del mundo donde se mueve la economía, la principal economía. Es decir, estamos hablando, estos son los datos ya cerrados de cómo las principales potencias están en el Pacífico: Estados Unidos, Rusia, China. 9 de los 12 países más poblados están en la cuenca del Pacífico, 9 de los 16 de más Producto Interior Bruto están en el Pacífico, y la cuarta parte del mundo, en número de países, está en el Pacífico, que en población estamos hablando de 3.600 millones de habitantes, casi la mitad del mundo, es decir, del centro del mundo. Hoy en día el centro de gravedad global, por decirlo de alguna manera, está en el Pacífico. Para seguir hablando un poco de los términos geopolíticos, porque hay que hablar un poco de la geopolítica, es un concepto que ha estado mucho tiempo denostado, porque los teóricos que usaron el término geopolítico, Rudolf Helen, que es sueco, pero sobre todo Haushofer, que es uno de los que desarrollan, y hablan del espacio vital, el Lebensraum, que es usado por el Tercer Reich. Entonces le cae el marchamo ese de nazi, filonazi, con lo cual el concepto geopolítico se denosta y se deja de usar durante décadas. Ahora ya, en torno al nuevo siglo XXI, el concepto de geopolítica, también es por el libro de La venganza de la geografía, se vuelve otra vez a utilizar el concepto y la terminología de geopolítica, ¿no? El gobierno del mundo, el orden mundial, ¿no? Pero siempre se ha hablado y se ha usado la geopolítica en distintas expresiones. Tucídides, cuando escribe de historia, en el fondo está recogiendo geopolítica. Los propios norteamericanos, tienen su versión del Lebensraum. Lebensraum, que es el espacio vital del Tercer Reich, ellos lo llamaban el destino manifiesto. Ahí tenéis la doctrina, empieza con la doctrina Monroe, un poco de América para los americanos, más bien entre paréntesis, americanos del norte, de 1823-24, al destino manifiesto
cuyo mayor defensor es el presidente Theodore Roosevelt, que nosotros lo conocimos en la guerra de Cuba, digo nosotros españoles, porque fue coronel de caballería voluntario y después presidente de los Estados Unidos, y era ese destino manifiesto, pues el destino que tenían los Estados Unidos, primero, de conquistar todo el subcontinente norteamericano, llegar hasta el Pacífico y después el propagar como misioneros de su sistema, ¿no? Entonces, geopolítica hemos estado siempre haciendo. Después también es muy importante el concepto de la polaridad del poder, ¿no? El poder, el orden mundial, cómo se organizan, los polos de poder, quiénes son los hegemones. Cuando hay un único hegemón en el mundo, se habla del mundo unipolar, ¿no? Que después hay dos extremos, puede dar seguridad y orden o puede caer en la tiranía y en estados vasallos. Después, cuando son dos los líderes del mundo, hablamos del mundo bipolar, hay un equilibrio, balance of power o una confrontación o disputa. Después está el mundo multipolar, cuando hay varios liderazgos. También eso, hoy en día se habla un poco del multilateralismo, porque la cuestión de hablar de unipolar, bipolar, como trae recuerdos a la Guerra Fría, pues a los políticamente correctos no les gusta mucho hablar de multipolar y hablan de multilateralidad. Y el mundo apolar, pues bueno, es casi algo gramatical evidente, que es que no existe ningún liderazgo, con lo cual es el caos. Yo resumiría. Esta es un poco la evolución que tenemos del mundo desde mitad del siglo XX hasta nuestros días. Primero el mundo, tenemos un mundo bipolar en la Guerra Fría. Tenemos por una parte el tío Sam con la OTAN, en medio un poco haciendo de foro, de puesta en común de problemas, por decirlo de alguna forma internacional, a la ONU, y en el otro lado tenemos al Pacto de Varsovia, donde está su gran líder, que es la Unión Soviética. Y aquí en pequeñito he puesto, lo que no sé yo si está mejor, ¿no? Ahora no te ha puesto nada. En pequeñito China está dentro de ese orden mundial en la parte del bloque comunista, aunque enseguida empieza a coger cierta autonomía. Después, con la caída del muro de Berlín y la ensoñación de la paz, el mundo se vuelve unipolar. Queda solo el tío Sam con la OTAN, la ONU adquiere mayor protagonismo e importancia, la Unión Soviética desaparece, aparece Rusia, que está muy disminuida, y China empieza a coger importancia. A partir del año 2008-2010, con la crisis, primero con el 2001, pues esto, el mundo unipolar es a partir de 1991. A los 10 años, en el 2001, ya sabemos que empieza la guerra contra el terrorismo tras el 11S. Y en el 2009-10, después de la gran crisis del 2008, a Estados Unidos le empiezan un poco a pisar los talones por el cansancio que tiene como líder del mundo y el coste de las guerras, pues empieza ya a deslumbrar China. Rusia vuelve otra vez a adquirir cierto poder regional, mucho, aunque global, muy limitado por su falta de capacidades. Eso sí, sigue teniendo armamento nuclear, que eso es lo que nos decía el embajador cuando vino a dar una conferencia que organizamos en el instituto, cuando yo lo dirigía, que decía, tengan en cuenta que seguimos teniendo armas nucleares, como aviso a navegantes. Y aquí en pequeñito este escudo es el de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es un foro donde se reúnen, diríamos, el antibloque occidental, donde se reúne China, Rusia y otros países, un poco para hacer contrapeso estratégico al bloque occidental. Y eso es el mundo multipolar o multilateral en el que estamos ahora. Pero nos dirigimos a bastante pasos rápidos a un mundo bipolar, creo yo. Ahora mismo estamos viendo un escenario donde hay un liderazgo que está creciendo y está a la par, a nivel económico por lo menos, como es China, y Estados Unidos, que sigue siendo desde el punto de vista estratégico y militar el más poderoso, pero que desde el punto de vista económico ha menguado, ¿no? Entonces ahora mismo estamos entrando en un mundo bipolar, claramente. Después os comentaba también al principio, en la primera explicación, el tema de la dinámica de conflictos, que es muy importante tener en cuenta en las relaciones internacionales. Es un proceso de continuo, de que hay un conflicto, hay un tratado de las potencias vencedoras
de esa guerra, que en ese tratado esas potencias vencedoras lo que intentan es garantizar el status quo de potencia vencedora, creando una serie de instrumentos jurídicos y ejecutivos. Hasta que surge, y por eso os quería poner esta dinámica, esta transparencia que es muy importante, la trampa de Tucídides, que Graham Allison habla de cómo es lo que provoca y lleva muchas veces al conflicto, ¿vale? Y como dice ahí la frase que recoge Tucídides, que es que el ascenso de Atenas llevó a que a Esparta lo temiera ese ascenso, y entonces la guerra fue inevitable. El ejemplo que os puedo hacer muy rápido, ¿vale?, para ir al debate, que es lo más interesante, es que el conflicto, por ejemplo, nuestro sistema actual, el sistema internacional actual, llega del último conflicto, son dinámicas que van repitiéndose, e igual que pasó en la Primera Guerra, pues en esta Segunda Guerra Mundial, que sería el conflicto de guerra, surge un tratado de las potencias vencedoras, que se llama las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, cuando uno lee la Carta Fundacional, es el tratado de las potencias vencedoras, y que hablan del enemigo. De hecho, en la reforma de la Carta de Naciones Unidas del 53 se quitó las palabras de Alemania y Japón como enemigos, ¿no?, para no estigmatizarlas, pero sigue quedando reflejado en los enemigos. ¿Y qué ocurre en este Tratado de Naciones Unidas de las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial? Pues que para garantizar su status quo está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con 5 miembros permanentes y con su derecho a veto, que son los instrumentos jurídicos y ejecutivos, y un capítulo 7º con derecho a injerencia. Hasta que surge una trampa Tucídides, que es el miedo al temor a que crezca el segundo, y el primero lo lleva a la guerra. Ya veremos después, bueno, Graham Allison, que es el que enuncia el concepto de trampa de Tucídides, habla que de los 16 veces que hay un pulso y una lucha por la hegemonía en el mundo, de esas 16 veces, 12 veces ha caído en la trampa de Tucídides, es decir, que la guerra ha sido inevitable, ¿vale? Y entonces ahora vamos a ir a ver las líneas de acción estratégicas de los dos grandes. Ahora hay un país en crecimiento. Hay un país que, como vemos en la matriz del arte de la guerra, como la política marca el destino de las naciones usando la estrategia táctica y logística, pues usa de distintos medios en las relaciones internacionales. Hay el soft y hard power, el poder duro y poder blando. El poder blando pues son todas las acciones económicas, culturales, de influencia, que lo que buscan generalmente esos estados es la estabilidad y mantener el status quo. Son actos lícitos. Por otro lado, el hard power es el uso bélico, los expansionistas, los intervencionistas, y como guerra pues es un acto ilícito. Ya desde el Tratado de Bryan-Kellogg en 1928 y en la propia Carta de Naciones Unidas, la guerra se considera como algo ilícito en las relaciones internacionales. Lo que se reconozca es el derecho a la legítima defensa, de todas las acciones. Después, muy rápidamente, teorías geopolíticas, pues hay muchas. Yo las agrupo básicamente en 3 grupos: las de los espacios, mecanicistas y clásicas. Espacios: tierra, mar, poder aéreo, poder espacial y el ciberespacio. Mecanicistas: teoría de la fricción, teoría de la contención y teorías clásicas, ¿no? Os pongo esto porque después vamos a ver cómo China usa no una, sino varias de estas teorías geopolíticas. Las ha hecho complementarias a lo largo del mundo de la intelectualidad occidental, pues unas se han ido contraponiendo a otras, pues los chinos lo han logrado que fuesen complementarias. Y aquí es, pues bueno, ya abordando la cuestión de las líneas estratégicas de China, porque son los dos grandes líderes, China y Estados Unidos. Estados Unidos hasta ahora es el gran líder, y hay un país como China, pues que le está comiéndole le está recortando distancias y está siendo pues el que le desafía el orden internacional. ¿Y por qué? Pues fijaros, mirad, lo primero, que eso ya marca mucho, el término China. China hace referencia al centro, es el imperio central, el estado central. O sea, el propio nombre de China lleva a definirse como el centro del mundo. Hay una cosmovisión de lo que es el mundo, de que China es el centro. Entonces, para ellos, Mao Zedong hablaba del siglo de la humillación de China.
ese siglo, hasta que vuelve otra vez China aproximadamente a mitad del siglo XX, 100 años antes, pues está en manos de los occidentales, de los occidentales, pues que igual que Roma consideraba a los godos los bárbaros, nos consideran bárbaros a nosotros los extranjeros, porque nosotros para ellos somos unos principiantes, unos niños, históricamente. Fijaros, esa cifra, ellos están en el año 4718. O sea, nosotros somos una civilización primitiva, estamos en el año 2021. ¿Vale? Somos una civilización primitiva, ellos se consideran una civilización mucho más madura y más avanzada, ¿vale? Y Mao Zedong habla de ese siglo de humillación china. Llega tras la muerte de Mao Zedong un personaje muy especial y muy importante, es el que pone las bases intelectuales y conceptuales del milagro chino, que es Deng Xiaoping, como habla en 1978 de las 4 modernizaciones y que las han seguido hasta el día de hoy. Primero empezaron con la agricultura para poder dar de comer a toda la población china, el desarrollo, la modernización de su industria, el desarrollo de su defensa nacional, que es la penúltima, y la última en la que están totalmente volcados, que es el de la ciencia y tecnología. Están completamente, pero ya veis, como más de 40 años después, están aplicando la estrategia de Deng Xiaoping, de las 4 modernizaciones. Es lo que tiene, pues, primero, permite que es una dictadura, que es un partido comunista que es único, que desde entonces sigue gobernando. La capacidad de no tener que presentarse cada 4 años a elecciones les permite hacer un diseño a medio y largo plazo. Además de que los conceptos temporales en Oriente y en China son muy distintos a nuestras prisas occidentales, no tienen nada que ver. Ellos son mucho más moderados y timados en el tiempo, nosotros somos mucho más, nos urge todo, ¿no? De hecho, ellos tienen, fijaros, dentro de su concepto de paz y desarrollo, Deng Xiaoping lo que hablaba era de que había que modernizarse y adaptarse al mundo que existía. O sea, en lugar de una dialéctica revolucionaria, de acabar, de asaltar los cielos, no, dice, hay que modernizarse. El siglo de humillación de China, que decía Mao Zedong, es porque no estaban modernizados, los occidentales estaban modernizados, vamos a modernizarnos y adaptarnos al mundo norteamericano que ha creado Estados Unidos y a jugar con sus reglas para crecer. Y además, este concepto es muy interesante para ver la mentalidad que tienen los orientales y en concreto los chinos del Tao, el Tao Wan Yang Hui, que es una máxima de Deng Xiaoping, que es la de ocultar el brillo y alimentar la oscuridad. Ahí detrás está el concepto de la trampa Tucídides, es decir, que no se note el brillo, que no se note que crecemos para no alimentar las envidias, dicho de alguna manera. Con lo cual hay que alimentar la oscuridad, o sea, hay que intentar disimular el desarrollo, ¿vale? Hay un momento que casi se les va la cosa de las manos a Zhao Ziyang, líder reformista en la plaza de Tiananmen, los sucesos de 1989, casi a la par que está a la par prácticamente de la caída del muro de Berlín y el fin del régimen soviético y del telón de acero y del bloque comunista en la Europa del Este. Es duramente, la represión es total, eso parece como si no hubiera pasado, a nadie le preocupa ni recuerda lo de Tiananmen. Es una prueba más del liderazgo de China en el mundo, de cómo nadie le tose por los derechos humanos, ni recuerda los sucesos de Tiananmen, ni pregunta por los desaparecidos entonces, y eso prueba cómo es otro de los grandes potencias y líderes del mundo. Después Jiang Zemin establece en 1992 la estrategia de los 4 noes: no querer el conflicto, no provocar el conflicto, pero tampoco no huir del conflicto y no temer el conflicto. Si veis, va viendo una evolución, hay una evolución de intentar disimular allá, empezar a sacar, diríamos, si me permitís el vulgarismo, a sacar pecho, ¿no? Un poco a no avergonzarse, ¿no? De ocultar el brillo, bien, pero no hay que amedrentarse. Va cambiando su estrategia. Con Hu Jintao hay una política de desarrollo pacífico,
porque en el vecindario, y ya veremos algunos casos concretos, empieza a provocar ya miedo China, ese crecimiento de esa potencia, ya empieza a verse claro su poder, empieza a tener roces con su vecindario e intentan vender la estrategia de la política del desarrollo pacífico, Heping Fazan. Pero cuando existe el gran cambio de la cosmovisión y del salto de China ya como líder del mundo es con Xi Jinping. Con Xi Jinping es un vuelco. Xi Jinping es el coordinador en el 2008 de las Olimpiadas de Pekín, la gran exhibición de poderío chino, y en el 2012-2013 se hace cargo ya del liderazgo de la nación y enuncia el proyecto y su máxima y su estrategia, que es el sueño chino. A mí me da gracia porque me suena al sueño americano, o sea, copia lo de la máxima del sueño el sueño americano de todos los inmigrantes que han ido a Norteamérica, pues Xi Jinping habla del sueño chino, ¿no? Que tiene dos partes, unos objetivos internos del sueño chino que son muy parecidos a los de Deng Xiaoping, que establecen que en el centenario del Partido Comunista, que es este año, la sociedad debe ser moderadamente próspera en todos sus aspectos, y de hecho fija unos objetivos cuando lo enunció, de que la renta y el PIB chino del 2010 al 2020 tenía que haberse doblado, cosa que ya se ha conseguido, o sea que ese objetivo ya lo ha conseguido. Después, en el segundo centenario, en el 2049, que es el centenario de la República Popular China, pues han de lograr ser un país socialista, moderno, próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado y armonioso. Toda esa retahíla de conceptos y de principios. Pero donde sí que hay un vuelco es en la estrategia exterior. Los objetivos externos es donde cambia el sueño chino. Su disimulo, ese de ocultar el brillo que decía Deng Xiaoping, habla y afirma Xi Jinping que es una oportunidad estratégica para su aventura de desarrollo, que todavía se puede conseguir mucho reconfigurando el mundo, que habla en el 2014. O sea, en el 2014 ya habla de que hay que reconfigurar el mundo, ¿vale? Por cierto, un elemento muy importante de toda esa trayectoria de Xi Jinping es como en el 2018, logra que se eliminen los límites a la presidencia china. La presidencia china hasta Xi Jinping, desde Mao Zedong, había sido una dirección colegiada. Era un colectivo colegiado que dirigía el país colectivamente y había unas limitaciones al presidente, entre otros, limitación de tiempos, ¿vale? Eso Xi Jinping acaba con esas limitaciones. Llega en 2018, en marzo, y elimina y abole los límites presidenciales, algo muy importante. Pues en esta reconfiguración del mundo establece y habla de la comunidad de destino común, en la que todos ganan, en las relaciones win-win, gana todo el mundo, establece que dar un nuevo tipo de relaciones internacionales, intentando dar una imagen positiva de China, en el cual las relaciones internacionales han de ser basadas en un mutuo beneficio. Esto son todo, ojo, enunciados, ¿vale? Lo que ellos venden como conceptos y como estrategias. Y en tercer lugar, un nuevo modelo de relaciones entre grandes países. Aquí también es curioso que huye del concepto potencias. En todos esos escritos, Xi Jinping y toda la que es la oficialidad china habla de hablar de potencias, habla de grandes países, porque ellos no se definen como potencia. Ya veremos más adelante cómo hablan de países en desarrollo y ellos se consideran, un poco usando la terminología maoísta, un país en desarrollo más, el líder de los países en desarrollo. Este tercer modelo de relaciones entre grandes países va dirigido claramente a Estados Unidos, aunque siempre afirmando que la paz y la armonía debe prevalecer. Y después, cuando ya vuelve a haber otra vuelta de tuerca, muy curioso, es la comunidad del futuro compartido, que sustituye a lo que vemos aquí, a esta enunciación de 2014, comunidad de destino común, que es un poco a su entorno, ya habla de la comunidad de futuro compartido, que se enuncia en octubre del 2017.
Tan importante es que es incorporado a la Constitución del Partido Comunista y a de la propia República China. Y esta comunidad de futuro compartido es que hay que crear, bueno, anuncian un nuevo sistema internacional. Y lo que quieren hacer es exportar el modelo chino. O sea, aquí estamos viendo una replicación de lo que fue el expansionismo, la creación del orden liberal norteamericano, tras la Segunda Guerra Mundial, que se creó un nuevo sistema internacional con unas instituciones que más o menos le favorecían a Estados Unidos, en su sistema de democracia liberal. Pues ahora China, desde octubre del 17, con esta comunidad de futuro compartido, habla de que hay que crear un nuevo sistema internacional exportando el modelo chino, con dos pilares. Uno, el pilar político, que quiere exportar su modelo de gobernanza, que ya sabéis cuál es, o sea, autoritarismo. Por eso con Birmania ha habido un golpe, le sigue apoyando perfectamente. Y después el pilar económico, que también quiere exportar su modelo de desarrollo económico, que yo, vamos, lo resumo, es un poco parecido al nacionalsocialismo, a la Alemania del Tercer Reich. Es una economía capitalista en la microeconomía. A nivel microeconómico hay cierta libertad de mercado, cierta, pero a nivel macro el control del Estado es total. O sea, al final, a nivel de cifras, grandes empresas y macroeconómicos, el control es total, ¿vale? Los destinatarios, ¿cuáles son de este nuevo sistema internacional? Pues, en primer lugar, países en desarrollo, porque él, ya os digo, que se autotitula en estos documentos como líder de los países en desarrollo, pero, por supuesto, a todo el vecindario asiático, a los africanos y a los latinoamericanos, ¿vale? Siendo además un concepto muy flexible, porque empezó siendo un concepto aplicado para las relaciones con Taiwán y después ha ido creciendo y extendiéndose a todo ese entorno de países cercanos. Y finalmente, pues dentro de lo que es esa comunidad de futuro compartido, pues la creación de la ruta de la seda, el Belt and Road Initiative, la iniciativa del cinturón y la ruta de la seda, que el objetivo es conseguir una mayor integración, que dice, de economías de países participantes, pero que al fin y al cabo lo que es un blanqueamiento de esa política expansionista china, al fin y al cabo. O sea, es un blanqueamiento, ¿vale? La famosa ruta de la China. Y además, vamos a verlas aquí, como este mapa, para los que está con mucho, todo esto son las 5 corredores que salen de China, ¿vale? El cinturón, ¿vale? Está la ruta marítima, que llega aquí hasta Valencia, por cierto, Cosco, en nuestro puerto, ¿vale? Y después el cinturón con los 5 corredores, el corredor hacia Pakistán, el corredor hacia Bangladesh, India, hacia Indonesia, hacia Mongolia, hacia Euroasia y toda Asia Central, ¿vale? Son 5 corredores lo que crea la ruta de la seda. Aquí, si os fijáis, para no sobrecargar, aquí está combinando dos de las teorías que hemos visto antes, muy de pasada. La teoría geopolítica de la preeminencia de la Tierra, el concepto de Mackinder de que es Euroasia, el corazón de Euroasia, quien domine Euroasia y el corazón de Asia Central dominará el mundo, pero a la vez es el control marítimo. El control marítimo que se ve sobre todo en el collar de perlas, que esto es puro, que haya leído algo de teorías geopolíticas de Alfred Mahan. Alfred Mahan habla de la superioridad del mar sobre la tierra en cuanto a geopolítica. Si quiere ser uno del país hegemónico, ha de dominar el comercio marítimo. Y para dominar el comercio marítimo hay que tener una marina de guerra. Y para tener una marina de guerra hay que tener bases donde apoyar esa marina. Y lo que ha hecho China es copiar el concepto imperial del dominio marítimo, que es norteamericano, por eso los norteamericanos tienen tantas flotas por todo el mundo lo tienen repartido en base a flotas de la US Navy, y ha creado lo mismo, una serie de bases, que algunos llaman el collar de perlas, que rodean todo el continente euroasiático. Pireo en Atenas y aquí el puerto de Valencia. Cómo han ido usando tanto la teoría geopolítica de Mackinder, que es la terrestre, como la de Mahan, que es la marítima. Aquí simplemente pues el dato de cómo
de Rusia tienen el aprovisionamiento de energía, que es fundamental porque China lo único que tiene es carbón, que es muy contaminante, pero es deficitaria de hidrocarburos. Por eso tiene, fijaros, 3.000 kilómetros de gasoductos y un comercio de 100.000 millones de dólares. Fijaros, lo que os decía, teorías geopolíticas, cumplen la de mar y de tierra. Poder aéreo, no mucho. Espacial, la están usando, fijaros, que acaban de llegar a Marte. No solo Estados Unidos, que hemos visto todos, están orbitando, antes de que llegase la norteamericana, la NASA, están orbitando Marte hace ya varias semanas y también amartizarán. Después, por ejemplo, la teoría de la superioridad del ciberespacio. El ciberespacio son de los más avanzados. Es la guerra que vemos del famoso 5G, de esa lucha porque el que domine las autopistas del ciberespacio, como es el 5G, dominará el ciberespacio, pero es que ellos ya han empezado a experimentar y a hacer pruebas con el 6G, ¿vale? Y aún más, lo que están ya experimentando, que nadie ha experimentado aún tan avanzadamente, es la informática cuántica. Han usado ordenadores cuánticos, que eso ya es muy largo de explicar y muy complicado, para comunicarse. Es decir, están invirtiendo en esas revoluciones que decía de Deng Xiaoping, en las 4 revoluciones, la agrícola, la industrial, la defensa y la tecnológica, están siguiéndolo totalmente. Después las teorías de fricción y contención, lo están aplicando. Fijaros con contención que tienen con Corea del Norte. Corea del Norte se mantiene, que es un gran campo de concentración, por China, porque tiene el respaldo de China. Pero así China evita tener un país occidental como Corea del Sur, aliado a Estados Unidos en su frontera. Y por eso tiene ahí, contiene en la frontera. Igual está haciendo con el sudeste asiático, con Birmania, por ejemplo, apoyándole. Y también, por otro lado, tiene otro problema regional, no ya global, pero sí que regional, con India, con el que ha estado en conflicto y pegándose en el Tíbet hace ya semanas. Pues ahí tiene Pakistán, ¿vale? Usándolo para contraponerse y hacer contrapeso a India. Y también usan la realpolitik, lo de la teoría de que el interés está por delante de la ideología. Es algo muy de la realpolitik y que lo están usando ellos también. Fijaros aquí un dato, ya para ir acabando, de cómo estamos después del coronavirus. Después de toda esta política que está haciendo China y de salir para adelante y ser líderes mundiales, aquí, cuanto más a la izquierda hay, menos muertos, y cuanto más arriba, más economía. China está en la cuadrícula superior, es decir, de donde menos muertos hay, estos también son datos oficiales, y donde mejor va la economía. De los grandes países es el único. Bangladesh, Egipto y Vietnam, pero bueno, pues son países pequeños o intermedios. Si vemos Occidente, estamos en la parte negativa de la tabla, o sea, del PIB decayendo, y hacia la derecha con un montón de muertos. Por cierto, España solo le gana a Perú en cuanto a bajada de PIB y solo le gana a Bélgica en cuanto a muertos, ojo, oficiales. Fijaros esta tabla de muertos y subida y bajada de PIB, donde nos pone a nosotros y donde pone, por ejemplo, a China. La ventaja que nos ha sacado, pues, a Estados Unidos, Suecia, Irlanda, bueno, todo lo que son Grecia, todos los países. Aquí, por ejemplo, Corea del Sur, hay muchos países asiáticos que han usado otras medidas muy distintas a las medievales que hemos tenido nosotros, como Corea del Sur, Indonesia, Nigeria, Japón, por ejemplo, Nueva Zelanda, como están con muchos menos muertos, pero eso sí, con una economía muy mal. Aquí tenemos resumido en una imagen lo que aspira China, la División Mundial del Trabajo, un poco lo que era Inglaterra en el 19. Pues ellos lo que quieren es de Asia las manufacturas, de África y América las materias primas, de Euroasia la energía, y ellos poner la tecnología para alcanzar ese objetivo de un Made in China 2025, que es un poco lo de pasar de ser la fábrica del mundo cuantitativa a ser el país que crea tecnología, en esa cuarta modernización
que estableció Deng Xiaoping en 1978. Frente a esto, bueno, aquí fijaros también un ejemplo de que a pesar de esa armonía que habla mucho de paz, que hemos estado hablando todo el rato, aquí veis la línea esta superior roja, que son los límites internacionales de las aguas territoriales chinas. Pero en el Mar del Sur dicen que no. Toda esta línea que sigo con el cursor de color rosáceo dice que todos sus derechos históricos, esto es la línea, ¿cómo es? La línea de las 9, ahora no me sale el nombre, la línea de los 9 puntos. Son 9 puntos que recorre todo este mar. Y aquí todas estas islas y arrecifes es donde han ido creando instalaciones militares, creando islas artificiales en base a arrecifes y desplegando unidades militares, entrando en colisión, claro, con todos los derechos de estos países, Malasia, Vietnam, Brunei, Filipinas, que dicen que, claro, que estos, en todo caso, son suyos, no de China, que mirar dónde está su límite y hasta dónde se mete en el Mar del Sur de China. O sea, que del Pacífico, en la realidad, al final, como todo país expansionista, pues ocupa. De hecho, hay una resolución del Tribunal Internacional Marítimo de 2016, vamos, tirando de las orejas a China, pero como colíder del mundo como Estados Unidos, pues nadie le ha puesto el cascabel al gato. ¿Por qué ese interés de meterse aquí abajo en Mar de China? Pues mirad, aquí en esta gráfica de arriba a la derecha se ve todo, cómo pasan por aquí todo el tráfico de gas licuado y de hidrocarburos, que se reparten por toda la costa asiática. El estar en esta zona es tener el control sobre los hidrocarburos que necesita ellos. Y además, fijaros cómo está aquí, en el mapa de abajo a la izquierda, el choque de potencias de mares. He metido en este mapa pues estas líneas de una primera línea de contención de todas las potencias en la cual China se considera constreñida y una segunda línea de contención que está en el epicentro de la isla de Guam, base norteamericana, que también contiene a China. Ojo, tienen problemas, tienen desajustes demográficos como consecuencia de la política de único hijo, una deuda, casi un 300 del PIB, llegan una serie de inversiones. Su desarrollo se ha basado en la inversión de infraestructuras, ¿vale? Aplicando los principios keynesianos de invertir en infraestructuras para crear crecimiento. Lo único es que muchas de esas infraestructuras han sido ineficientes. Después tienen problemas internos. Hong Kong, la lucha por la democracia en Hong Kong. Después el problema también de etnias y de regiones ocupadas como el Tíbet o como Xinjiang, con la etnia y población musulmana que los han metido y distribuido en campos de concentración a una población bastante elevada, y está así recogido por el relator de Naciones Unidas. Pero, como es una potencia ya colíder con Estados Unidos, nadie le chista. ¿Qué hizo Estados Unidos? Pues mirar, Barack Hussein Obama en el 2010 habló de la estrategia de Pivot to Asia. Hay que volver y girar hacia el centro de gravedad de Asia. Y estableció una estrategia de contención. La misma contención que había contra la URSS, pues se creó contra el bloque ese euroasiático chino. Entonces se creó el pacto del TIPP de Europa contra Euroasia y del TPP, el Trans-Pacific, para contener a China en el Pacífico, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Que llegó, ya sabéis, Donald Trump, y lo eliminó todo, y entonces lo que hizo fue una guerra económica, aranceles comerciales, guerra tecnológica del 5G, de intentar obligar a todos los aliados que le renunciaran a poner el 5G chino, y después a una presión militar en el mar meridional de China, haciendo despliegues navales. Aquí tenemos cómo, para los norteamericanos, pues fijaros, antes justo de la pandemia, $500 millones consideraba el Congreso norteamericano que se robaban de propiedad intelectual norteamericana por parte de China. Después, pues, ¿qué para el futuro? Pues habrá una contención, la población, la presidencia de Joe Biden, ya veremos. Lo que sí que está claro es que otra vez se ha puesto en marcha un gran acuerdo de zona libre que se firmó en el 2019 y acaba de entrar en vigor en el 2020, pues de un bloque económico impresionante. Los 10 países de la ASEAN, una organización desarrollada en su momento
por parte de Occidente, de países asiáticos, más 5 países, como es China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, pues han conformado una zona de libre comercio. India estaba observador al principio, pero por los últimos, del 19 aquí, por los últimos roces que ha habido con China en la zona del Tíbet, pues ya incluso se ha salido como observadora. Y aquí hay una gran zona de libre comercio que es toda una apuesta de China. Rápidamente, ya son las 2 últimas transparencias. La estrategia de la Unión Europea que se hizo en marzo del 2019. Habla de Europa-China en una perspectiva estratégica. Habla de que China es el segundo socio comercial de la Unión Europea por detrás de Estados Unidos. Ahora mismo, esa ya no es la segundo socio comercial, es el primero, ¿vale? Después hay que buscar, dicen, búsqueda de una relación económica más equilibrada. Y después habla de una serie de intereses comunes, de una reciprocidad, intereses comunes de libre comercio, multilateralismo y lucha contra el cambio climático, que nosotros lo cumplimos, pero ellos no lo cumplen. Pero esta estrategia yo creo que es un poco esquizofrénica, le pongo aquí estrategia esquizofrénica, porque a la vez nos dice que China es un socio con el que hay que cooperar. Después es un competidor económico y a la vez es un rival que promueve un modelo de gobernanza alternativo, el autoritario que hemos visto. O sea, es esquizofrénico. Esto todo lo pone en un mismo documento. Por eso habla de que la respuesta europea al creciente poder económico y político chino ha de ser, pues, esos 3 puntos. Un refuerzo en la cooperación en relación a intereses comunes de alcance global, relación económica más equilibrada y un refuerzo de las políticas y base industrial de la Unión Europea. Es, ya os digo, una estrategia un poco esquizofrénica de la Unión Europea para ver cómo contiene esa fuerza de China que como actúan de una manera mucho más largo plazo y de una manera mucho más conjunta que Europa, pues está teniendo grandes éxitos en el mundo. Y nada, muchísimas gracias.